¿Cómo están? Buenos días. Un saludo a todos los muchachos de la red. Hoy vamos a continuar con una de las 7 herramientas que también es muy importante y se le conoce como el diagrama de Pareto. Antes de empezar, creo que es justo hacer una pequeña reseña histórica al señor Wilfrido Pareto, que gracias a sus estudios ahora este principio lleva su nombre. Eh, si bien lo conocen como italiano, la verdad es que él nació en París en 1848 y murió en Suiza en el año 23. Buena parte de su vida la hizo en Italia. Él era un empresario, además era un economista y en sus últimos años se dedicó a la docencia. Y una de las observaciones que él hizo y que fue publicada en uno de sus libros fue el principio de 80-20, es decir, él observó que en Italia, en un poblado de Italia, donde él vivió muchos años, había una particularidad, que solo el 20% de las personas era propietaria del 80% de la riqueza y el 20%, el 80% restante era propietario del 20% de la riqueza. Entonces como que la relación estaba cruzada. Eran pocas las personas, solo un 20%, que ostentaban la mayoría de la riqueza en Italia, ¿no? Y eso ocurría en todos los países y sigue ocurriendo ahora. Ese fue el principio que él sustentó muy bien en su libro y lo publicó allá por el año 1905, no recuerdo exactamente. Bien, con los años, Joseph Juran se encuentra con una de estas publicaciones que le parece interesante, pero él descubrió que esta relación 80-20 no solo se cumplía para este tema de la economía, de la riqueza, sino que se cumplía en diferentes aspectos que luego vamos a ver con mayor detenimiento. Por si acaso, Joseph Juran junto con Edward Deming son considerados los padres de la calidad, ambos americanos. ¿Por qué se recomienda el uso del diagrama de Pareto? Porque es una buena forma de identificar oportunidades y mejoras, para identificar productos y servicios y potenciarlos, para hacer buenos análisis de calidad. ¿Cuáles son las características principales del diagrama de Pareto? Con estos diagramas se puede priorizar elementos más importantes dentro de un conjunto de características. También permite unificar, es decir, enfocarse al objetivo común. Luego con los ejemplos creo que les va a quedar más claro esto. Permite ser objetivo, es decir, tomar medidas, y esto para los decisores, basados en hechos y en datos, y no en apreciaciones subjetivas. Es un diagrama que se construye de una manera muy simple, no hace falta cálculos complejos. Y lo mejor de todo es que el final de la gráfica es tan fácil de interpretar que se constituye en una herramienta de comunicación visual bastante clara. Bien, entonces, resumiendo esto, el principio de Pareto, o también conocido como la regla 80-20, lo que nos permite es ser conscientes que solo el 20% de las causas son responsables del 80% de los problemas que nosotros sufrimos, ¿de acuerdo? Entre otras cosas. ¿Por qué digo entre otras cosas? Porque esto también se puede aplicar a otros aspectos de nuestro día a día. Por ejemplo, en este caso, se puede demostrar que el 20% de nuestros clientes son los que generan el 80% de nuestros ingresos. Y aquí quiero hacer una breve aclaración. Si bien es cierto esto se cumple, no es un valor exacto, es decir, puede ser que en algunos casos sea el 15% el que te genere el 80%, o puede ser que sean
30% lo que te generan el 80%. Esos valores pueden cambiar un poquito, pero eso no quita de que la herramienta sea muy útil, y lo vamos a ver en las siguientes láminas. También podríamos decir que el 20% de las causas, y eso ya lo habíamos comentado, nos genera el 80% de las consecuencias de los problemas que enfrentamos. O podríamos decir que el 20% de nuestras amistades nos brindan el 80% del soporte y la satisfacción que sentimos de tener amistades. O para alguien también puede servir esto, que solo el 20% de nuestras acciones nos generan el 80% del éxito que tenemos. Como también es cierto que solo el 20% de lo que comemos resuelve el 80% de nuestra necesidad. El resto simplemente nos va a engordar. Bien. ¿Cómo construir un diagrama de Pareto? Eso es la parte más importante. El primer paso es identificar el objetivo del análisis. El segundo paso es identificar cuáles son los factores que vamos a analizar para ver cuáles son los vitales y cuáles son los triviales. Y estos factores pueden ser tipos de falla, características de un comportamiento, tiempos de entrega, causas de un problema, etc. Eso va a depender del tipo de análisis que estemos realizando. El tercer paso es definir el periodo de recolección de datos. Esto puede ser en días, semanas, meses, etc. El cuarto paso, y para ello vamos a utilizar un ejemplo, es la recolección de datos. El ejemplo que vamos a utilizar para explicar este cuarto paso es costos operativos altos, ¿no? Imagínense que en una compañía sus costos operativos sean muy altos y ellos han identificado que esos factores son modificaciones que le hacen a la máquina, materiales de empaque, productos terminados, consumos de recursos, mano de obra, condiciones de equipos, materiales de proceso, materiales de trabajo, etc. Poniéndole nombre a cada uno de estos elementos, podríamos decir que los costos operativos altos y tratar de reducirlos es el objetivo de este análisis. Los factores que en este caso vamos a considerar son los que están en la columna de las causas. El periodo de recolección, en este caso lo dice, costo por mes, y los valores de los costos por mes son los datos que cuantifican cada factor. El siguiente paso sería ordenar los factores de manera decreciente de sus datos, en este caso costo por mes. Y en esta gráfica ya vemos que lo hemos ordenado. En el paso 6 calculamos los porcentajes relativos, y para tener claro cómo se hace esto del cálculo del porcentaje relativo es muy sencillo. Vemos otra vez la tabla que teníamos ya ordenada, y la forma de calcular el porcentaje relativo es, en este caso en la columna de costos por mes, sumarlas y vamos a encontrar una suma total de 10.730. Ese valor es el que vamos a colocar como un denominador del cociente que vamos a hacer. Y a su vez, cada uno de estos datos van a ir colocándose como numerador, y el cociente obtenido sería el costo relativo. Y de esa manera vamos calculando todos los costos relativos de los datos que tiene la tabla. Bien, en el paso 7 ya tenemos los costos relativos calculados. Lo que nos faltaría sería calcular el costo acumulado, que en la gráfica que les presento está hacia el extremo derecho. El primer valor es muy sencillo, es simplemente trasladar el porcentaje del máximo valor, que en este caso es el de 23%, para hallar el que sigue. Simplemente a 23 le sumamos 19 y es 42, a 42 14 sale 56,
y así sucesivamente hasta completar todas las filas. Si el cálculo lo hemos hecho bien, el último valor será de 100%. ¿Por qué? Porque el costo acumulado al final tiene que salir el total, 100%. Bien, entonces lo único que quedaría por hacer es el paso 8, que es el de hacer la gráfica. En este caso, para hacer la gráfica ya no requerimos el costo real, sino simplemente vamos a trabajar con el costo relativo y el costo acumulado, todo ello en porcentaje. Y vamos a mostrar cómo haríamos esto con el Excel. Aquí vemos lo mismo que les mostré hace un momento, pero en el Excel se van a la pestaña Insertar, seleccionando todos los datos de la tabla y luego seleccionan Insertar una gráfica, y puede ser una gráfica de 2 líneas. Si seleccionan 2 líneas, se le va a salir una gráfica así. La roja, que indica el costo relativo, y la gris, que es el costo acumulado. Si lo dejamos así, esto no es muy claro, ¿no? Normalmente el diagrama de Pareto, en lo que corresponde a costo relativo, se grafica en barras. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar esa línea roja y dar el clic derecho, y cuando salga este menú seleccionamos cambiar tipo de gráfico y seleccionamos la de barras, le damos a aceptar y van a aparecer las barras ahora. Entonces aquí le damos otra vez a aceptar y el gráfico está prácticamente hecho. Pero esta forma de presentación, por lo menos a mí no me gusta. Lo que podríamos hacer es ir a este lado superior donde dice diseño rápido y seleccionar este diseño 5 que tiene datos en la base, así como se están mostrando aquí. Y al final la gráfica les queda así. Si la acomodan un poquito, les va a quedar así. Entonces, ¿qué significa esto? Que el valor más importante era el de 23%, que correspondía a producto terminado. El segundo, de 19%, era la mano de obra, que a su vez representa el 42%, porque ese es el valor acumulado. El que le sigue en prioridad es consumo de recursos, que tiene 14%, pero que en el acumulado ya estamos en 56%. Y así seguimos subiendo hasta llegar al materiales de proceso, que aporta un 9%, pero con ese 9% ya estamos rayando el 80% del costo. Entonces, si queremos priorizar nuestras actividades, yo creo que sería conveniente trabajar con estas primeras 5 causas que están generándome casi el 80% de los costos operativos. Ese era el propósito de este análisis, y vean que de manera gráfica lo hemos podido resolver. Muchísimas gracias. Y ya saben, pueden mandarme mensajes a ese correo, y si lo ven en el YouTube, denle un like, por favor. Muchas gracias.